en perdón, ya. Entonces, literalmente aquí nosotros nos damos cuenta que dice que todo esto se acostumbraba en Israel tocante a la redención. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque es un tema que se toca pero no se explica. El tema no se explica. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos aprender culturalmente para poder entender esto un poco más claro de la redención. Por ejemplo, nosotros hablamos de Jesús es el redentor, pero no sabemos por qué es el redentor, o el sustituto y no sabemos por qué, o el justificador, el propiciador, pero no sabemos por qué él es la propiciación. O sea, sabemos de pronto los términos porque los hemos oído, pero no sabemos de dónde salen, exactamente de dónde salen. Entonces, de ahí viene el asunto. Cada cosa en la Biblia tiene una exactitud perfecta. Todo lo que hace referencia al Evangelio, digamos, si este es el Evangelio, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, todos giran alrededor o sea, van a apuntar es al Evangelio. Si fuese en el Antiguo Testamento, entonces Génesis, Levítico, no, José, Jueces, todo, Eclesiastés, Cantar, todo, hasta Malaquías, todo giraría alrededor del Evangelio. Entonces, por algo se deja que en el tiempo que gobernaban los jueces, entonces, hubo una cantidad de jueces. La idea es que ustedes en algún momento, si pueden hacerlo, hagan lo que es un ejercicio, porque sé que cuando uno lo hace, aprende. No cuando uno se lo dicen todo cuchareado, sino cuando uno lo hace. Pueden ustedes investigar cuántos jueces hubo en Israel. Entonces, ustedes pueden decir, El primer juez fue Samuel, ¿no? ¿perdón? El primer juez fue Samuel. Bueno, se puede decir, y uno de ellos, de hecho, lo fue. Pero el asunto es saber cuántos jueces y cuánto tiempo gobernaba cada juez. Les tocaría leer jueces para que ustedes sepan a medida que cuántos jueces han habido. Pero entonces dentro de jueces, digamos, de todos, digamos que son estos los jueces, aunque son más, pero digamos que los dedos de mi mano son mis jueces, pero por aquí en un lugar incrustadito está el libro de Ruth. Por ahí aparece como mosca en la leche. Pero por algo se deja. Y dice que en el tiempo que gobernaban los jueces, y curiosamente dice, hubo hambre en la tierra. Y había un varón de Belén de Judá que fue a morar en los campos de Moab. O sea, se va de donde está a otro lado. ¿Por qué se va? Digamos que el pueblo hacía un círculo vicioso para que Dios tuviese que levantar los jueces. Entonces el pueblo aquí estaba sufriendo oprobio. Voy a colocar mi dedito acá. Entonces ellos cuando veían que estaban sufriendo oprobio, que otras naciones venían, los sitiaban, los subyugaban, los ponían a trabajar, los hacían tributarios. Entonces cuando comenzaba el trabajo pesado, aguantar hambre y haber escasez, ellos se volvían a Dios. Suele pasar, ¿no? Y tristemente hay que decirlo, se vuelven a Dios de una manera casi que no de corazón, pero sí por causa de la presión que ejercía la situación. Tal vez lo hacían porque sabían que la ley se cumplía. Pero al hacer esto, ellos clamaban a Dios, Dios les oía por causa de su arrepentimiento y les levantaba un juez. Cuando ese juez se levantaba, ese juez gobernaba por un tiempo definido, a veces por 40 años. O sea, si nosotros contamos, si cada juez hubiese gobernado 40 años y contamos cuántos jueces hubo, nos vamos a dar cuenta que fue un tiempo grandísimo que pasó en ese momento. Entonces, aquí otra vez Dios los prosperaba, los defendía, así cobraba la venganza por las veces que estuvieron mal y otras naciones se vinieron contra él. Había provisión nuevamente, ellos tenían la capacidad volvían al territorio. Por eso cuando hay el regreso, después de que muere el esposo de Noemí y mueren los dos hijos, nótese que ella le dice a las nueras, devuélvanse para su tierra. Y cuando ella regrese, note que cómo era vos, o sea, ya otra vez había habido provisión, o sea, en el tiempo de la presión, ¿sí ve? Ese varón que habla ahí, dice que un varón de Belén fue de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus dos, y los hijos suyos, y el nombre de aquel varón era
Elimelec y la mujer Noemí. Entonces ellos van en un momento aquí donde hay escasez, pero cuando ellos regresan, noten que ya había los hijos se habían casado, ya tenían esposa y ya tenían allá, digamos, como el sustento, pues el mínimo, pero el sustento. Y aquí, nuevamente, cuando ellos regresan a esta parte, note que estamos hablando de un tiempo que ahí se van. Y aquí, en este momento, ya cuando ellos llegan donde vos, ya vos nuevamente había visto que había provisión. Por eso dice ahí. eh, a ver, por acá dice. Dice en el 1:6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea que nuevamente viene la restauración. Ella viene ya en un momento donde hay restauración. Esto es bueno que nosotros lo vayamos notando. Entonces, cuando ella regresa, pero sin el beneficio de poder recibir también bendición, primero porque ya no tenía esposo, segundo porque no se le levantó descendencia o hijos. Y las nueras que venían también estaban viudas y ninguna de ellas tenía hijos. O sea, ellas llegaban con las manos así tuvieran tierra, no podían hacer absolutamente nada. Nadie podía hacer nada con esas tierras siempre y cuando no se tocara o no se hiciera lo de la redención. ¿Listo? Entonces, era comprar por precio algo. La redención es comprar por precio, literalmente la libertad. Entonces, nótese que esta mujer, de estas tres mujeres, deberían ser redimidas. Entonces, por eso Noemí les dice, es que ni porque yo tuviese más hijos, habrían de ustedes esperarlos a que crecieran, a hacerlos sus esposos. Es que no hay más, no existen más. Entonces, ¿qué sucede frente al tema? Cuando ellos llegan literalmente a la restitución, nótese que aquí arranqué yo cuando ellos estaban sufriendo oprobio. Aquí clamaban, Dios levantaba un juez. El juez los libertaba y gobernaba y duraba un tiempo prudencial con bendición, con provisión, con todo. O sea, visitaba nuevamente Dios esa tierra. Y aquí otra vez comenzaban a olvidarse de Dios, de Dios, de Dios, y aquí definitivamente lo olvidaban y aquí volvían a sufrir y otra vez sufrían oprobio, aquí clamaban, entonces ya se había muerto ese juez, o sea, ya no estaba ese juez, entonces Dios les tenía que levantar otro, otra vez había bendición, prosperidad de ti, aquí hay todo, después de comer bien, descansar bien, rico y sabroso, de tener de todo, aquí nuevamente volvían y así se la pasaban por tantos jueces, por tantos años, por cuantos cientos de años, dándole vueltas al mismo asunto. Entonces, por eso cuando el libro comienza que en el tiempo que gobernaban los jueces. Pero también pasa algo. Aquí comenzamos a ver detalles que son muy importantes, muy primordiales. Entre ellos dice, y murió Elimelec, marido de quién? Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa y el nombre de otra no era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, imagínense. O sea que estamos hablando de 10 años de historia, que estuvieron allí trabajando en ese tiempo. Dice, y murieron también los dos, dice ahí, perdón, murieron también los dos, o sea, los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. O sea, en este caso la que más llevaba del bulto era Noemí, ¿sí ven? Porque Noemí, si tuviese esposo, pero Malón y Kelión están vivos, sus dos hijos, no hay problema. Pero curiosamente ella lleva del bulto porque queda viuda y queda literalmente sus dos hijos, o sea, mueren y queda sin hijos, o sea, queda sin quien la sustente en todo. No podía, si hubiese tierra de esa, la ley decía que ellas no podían. Entonces, vienen las mujeres, pues lógico, ellas son moabitas, no saben. Dice, entonces se levantó con sus nueras, dice, y regresó, pues dice, aquí dice, en el 8, en el 1:8 dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volver cada uno a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo.
os conceda Dios que halléis descanso cada una en su casa, o sea, y haya marido, o sea, que vayan en paz, hermanitos, porque no hay de otra. Yo no puedo sustentarlas, yo no puedo darles, yo no puedo literalmente cómo darles su provisión, cómo mantener la casa, porque no puedo. Entonces, dice, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. O sea, significa que Noemí era buena suegra y las dos, que era Orfa y Ruth, eran buenas nueras. Entonces significa que, ojo, ellas, tanto Ruth como de Noemí, note que Ruth y Noemí eran de un lugar que se llamaba Moab. Por eso ellos llegaron, estos hombres, al campo de Moab. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están conmigo? ¿Están concentrados? Amén, pastor. Bueno, Señor. sí, porque la idea es que nosotros entendamos esto porque esto es importante. Entonces viene el asunto. Cuando literalmente aquí ya se cumple lo del tiempo por decirlo así, el tiempo que ellos ya tienen allí. Cuando regresan, ella lo primero que piensa es, no, ya aquí no hay nada. No existe nada ya. Digamos, según la ley, tanto a Noemí, a Orfo y a Ruth, lo único que les quedaba, así los esposos les hubiesen dejado algo, o al solo hecho de que Elimelech hubiese dejado algo, no podían hacer nada con esas tierras por causa de la ley. Y aparte de eso, no podían sumarlas a las herencias de Israel hasta que alguien no cumpliese con todo lo que tiene que ver con la redención. Entonces tenían dos opciones. Si no robaban, se morían de hambre. Y si no se prostituían, se morían de hambre. Tenían esas dos opciones. Era duro, o sea, no había como más. Siempre debería haber algo, pero en ese momento no tenían más. O sea, pastor, que por eso era que ella decía que volvía con las manos vacías, porque no tenía era para comprar las tierras. No, es que no podía por ser mujer. Y aparte de eso quedó literalmente utilizada porque ni siquiera por hijos, porque quedó sin hijos. ¿Sí ven? Al menos un nieto les hubiese servido, pero no tenía. Absolutamente no tenía nada. No podemos entender de que Noemí quedó como huérfana de esposo y de hijos. Bueno, no se puede decir que huérfana de hijos, ¿no? O que se necesitaba que fuera hombre. Es que ese es el asunto. Ese es el asunto. Aquí ella quedaba, esas tierras no podía tomar posesión de ellas porque esa labor le correspondiera al cónyuge o al esposo o al varón. Desamparada completamente. Completamente. Y noten que ellos llegaron y se casan con mujeres que eran de Moab. Pero miren lo que acontece de ahí en adelante. Dice, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Por eso dice a tu pueblo, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Noemí, más no de Orfa y de Ruth. Y dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías. Y es que hace la pregunta por causa, si nosotros entendemos el esquema de lo que estaban pasando, según los datos de la historia, era duro. Y ella misma dice, no, es que, ¿para qué se van conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos, porque ella estaba, desde ahí notamos que ella está pensando es en la redención. Ella no está pensando en otras cosas. O sea, ella sabe que la única opción, no hay de otra, aquí en mi cabecita no cabe otra, la única opción es la redención, no existe otra. Por eso ella piensa así, dice, y he de tener yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, he ido, porque yo ya soy vieja para tener marido, ¿sí ven? O sea, ella todavía considera que un esposo u otra persona la pueda redimir. O sea, porque es que una mujer si no se casaba literalmente en la ley y en la antigüedad era algo severo. Ya era porque el papá tenía mucho dinero y podía guardarse y decidir si era eunuca o doncella, ¿no? Dice, volveos, hijas mías. Perdón. Porque yo ya soy vieja para tener marido.
aunque dijese, dice al final del 11, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habían de ustedes esperarlos hasta que fueran grandes? O sea, imagínense, si tengo un chinito ahorita, calculemos que ellas mínimo hayan tenido unos 25 años, calculando, 25, y que se podían casar, digamos que la ley dijera que en ese tiempo podían casarse, digamos que a los 18 años, o a los 20, digamos que a los 20. Entonces, cuando ellas estuvieran de 25, más 20, 45, o sea, ya tenían 45 años, los muchachos 20 ya se podían casar. Entonces era una espera muy grande. Y aquí no se trataba si la persona quería o no. Aquí se trataba, era la necesidad que apremiaba, que era que ellas literalmente necesitaban que alguien las redimiese. No era porque literalmente fuera un antojo, no, era porque legalmente lo necesitaban. O sea, el ser redimidos era casi que una obligación. De lo contrario, no había nada que hacer. Entonces dice ahí, no, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Pues la mano de Dios ha salido contra mí, pues eso es lo que dice ella. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Pero mira el caso, Orfa besa a su suegra y se va, Marrut se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, o sea, váyase con ella. Pero Ruth responde algo. Esto es bueno que lo puntualicemos. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. O sea, inicialmente ya se había ganado la confianza. Dice, y donde quiera que vivieres, viviré. Y aclara ahí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Note que ya habla de Dios. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y en el 18 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, dijo, no, vámonos, peladito, no hay de otra. Entonces, nótese que ella toma una decisión radical. Pero eso significa que cuando ella decide que su pueblo sea su pueblo y su Dios sea su Dios, es porque tanto Elimelech como Malón y Kelión ya les habían dado algo de conocimiento de Dios. Tal vez no todo lo que hoy en día se tiene, pero sí algo de conocimiento de Dios. Ya tenían conforme a la luz tan grande que ya tenían en ese tiempo. Bueno, y dice ahí, y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. O sea, de Moab se regresan nuevamente a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, no es esta Noemí, o sea, no era esta Noemí, miren cómo se fueron de acá y cómo regresan. Y de hecho todos debieron haber sufrido oprobio en esos tiempos que el pueblo desobedecía. Entonces viene ahí lo curioso. Y es un dato muy, muy importante. Me parece demasiado importante. Y dice, y ellas le respondía, no me llames Noemí. Note que iba mal emocionalmente, sino llámenme Mara, que esto es amargada o amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman Noemí? ¿Por qué me llamaré Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita Clara, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, al comienzo de la siega de la cebada, o sea que ya llevaban unos años que ya las cosas habían sido restituidas. O sea, ya el pueblo se había vuelto a Dios, ya Dios había levantado un juez, por eso el libro comienza en el tiempo que gobernaban los jueces. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén, pastor. La hermana Mari tiene como dice, tiene 10 porque la única que contesta. Dice en el 2:1, tenía Noemí un pariente de su marido, un pariente, habla de un pariente. ¿En dónde? En Belén.
hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz, o sea, ya había habido restitución. Cuando esto sucede, entonces habla de que, pues, hay un pariente, pues, puede que no vaya a hacer lo que se espera hacer porque eso significaba muchas cosas. Digamos, en la redención, según la ley, habían dos aspectos. Una cosa era redimir las tierras y otra cosa era redimir las personas para que el nombre del difunto no se perdiera. O sea, como esa descendencia genealógica no se perdiera. Entonces, habían dos leyes, que era la ley de Goel o la ley del Goleato, y había otra ley que era la ley del Levirato. Esas dos leyes, una redimía tierras y la otra redimía personas. Entonces, se podía redimir solo la tierra, pero no se redimían las personas. Pero si se amaba al personaje que había fallecido, yo era un pariente muy rico y sabía que pues era digno de recibir redención, hacía que su memoria siguiera porque le levantó hijos. Por eso hay esa parte, la tocan frente a Jesús cuando le dicen, si una mujer en esta vida, por eso le ponen esa apreciación a Jesús. Si esta mujer se casó con este hombre y este no le levantó hijos y murió, pues su hermano mayor debía casarse con ella y levantarle hijos, pues este también se muere y el hermano que sigue debía hacer lo mismo y si no lo hizo, entonces muere este. En la resurrección, ¿esposa de quién será? ¿Cuál será mujer de quién? Le están tocando a Jesús el mismo tema frente a la redención, solo que por tentarle. Dice en el 2 que, dice en el 2:2, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, y le dice, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió, pues vaya, pero nunca le dijo dónde. Curiosamente, sí notaron que ella llegó al campo de que era de Booz. Sí, pastor, por casualidad. Claro que sí. Ella llega a ese campo. Bueno, pasa lo que pasa, Booz se da cuenta de la muchacha, comienza a preguntar quién es y bueno, voy a saltarme al 2:11. Dice, respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre a tu tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste, o sea, que antes no lo conoció. Y le dice, mire la manera como le dice él, Jehová recompense. Ah, no, espere que le pidió fue el número del celular y el WhatsApp. Ah, no, perdón. No dice eso. Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. O sea, él le está diciendo, usted tomó una buena decisión, venirse a conocer y a seguir al Dios de Israel. Y él te va a dar bendición. Entonces, dice ahí, y ella le dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, porque no soy ni como una de tus crías. Entonces, nótese que alguien le dice a él cuando él pregunta, entonces dice ahí, vos dijo aquel criado mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado del mayordomo dice en el 2:6, de los segadores respondió y le dijo, ella es joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, pues él conocía a Noemí y sabía quién era el pariente que había fallecido. Pues ya ahí supo quién era ella, pero note que ella llega a ese campo sin saber, solo bajo la guianza de Dios. ¿Ahí vamos bien? Entonces, viene ¿Bajo la el guianza Señor de qué, pastor? Bajo la guianza de Dios. por la guianza de Dios. O sea, ella no planea irse precisamente al campo de Booz, sino que llega ahí. Porque es que cuando alguien toma una decisión, Dios lo guiará o sea, el que siga al Señor, Dios lo va a guiar a la salvación, siempre y cuando siga al Señor. Bueno. Entonces pasa el tiempo y pues, cuando ella llega después de espigar y todo lo que pasa y todo lo que llevó a la casa,
Entonces ella viene y le cuenta a la suegra qué fue lo que pasó. Mire, imagínese que me fui para un sitio y comencé a hacer esto y comencé a espigar allá, a recoger y resulta que el campo que yo fui era de un fulano llamado tal y eso me trató lo más de bien, le dijo al criado que me dejara tomar agua, que no sé qué cosas y me dio y me dio la bendición. Entonces después, cuando ella cae en cuenta de quién era, le dice en el 22, y Noemí respondió a Ruth su nuera. Ay, perdón. Ya, no, es en el 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. ¿Por qué? Porque ella llega con mucha provisión, pero no sabe dónde la sacó. Y le dice ella, y ella le dice, y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con que hoy he trabajado se llama, ¿cómo? Se llama tu nombre, vos. Y mire lo que pasa. Y dijo, dice ahí, Noemí a su nuera, sea bendito de Jehová, pues que dice, no ha rehusado a los vivos la benevolencia, sea bendito de Jehová, pues el que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto después, le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. ¿Sí nota? Entonces ella dice, wow, usted llegó a un buen lugar y él es nuestro pariente y él nos puede redimir. Entonces dice en el 3:1, después dijo su suegra a Noemí, hija o hija mía, no he de buscar hogar para ti. Note que ella no pensó, porque ella debió, digamos, mientras ella estaría en casa, preparando y comiendo, y alistando con lo que ya había llevado, se me fue, Ruth. Entonces ella pensando, ella debió pensar, de hecho debió pensarlo, porque en la estructura del libro nos hace entender que sí lo pensó. Y ella no pensó en decir, yo soy la que voy a ir a decirle a este pariente que me redima. Sino ella se da cuenta que pues cuadra todo, la edad, todo lo que pasó, le llamó la atención. Pues si Ruth puede entrar al beneficio de la redención, no hay problema. O sea, note que Noemí no estaba buscando el beneficio para ella de pudiese ser redimida, sino estaba buscando el beneficio de pudiese ser redimida, era literalmente la nuera. Y mire lo que dice. Curioso. Hija mía, no he de buscar yo hogar para ti para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente, pero note que habla de pariente, con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche. Note lo que pasa y cómo le dice. O sea, esto es como casi, alguien diría, esto es una revelación, esto fue profético. No, es que ellos sabían lo que estaban haciendo. Mire, dice ahí. He aquí que él avienta esta noche la parma de las cebadas. 3, te lavarás pues, o sea, se va a bañar, ¿cierto? Te ungirás, se baña, se unge, y te vestirás de tus vestidos, o sea, se cambia, y va a comer. Mas no te darás a conocer, dice ahí, al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Usted no le va a decir a él quién es. O sea, nótese que una cosa era estar con el traje de overol y otra cosa es estar bien pupi, bien titinita, bien bonita, bien organizadita. Y le dice, me hace el favor y usted va a hacer algo. Se baña, se unge y se viste. Y hace la cena. Una pregunta, ¿por qué no la reconoce? ¿Se tenían que cubrir la cara? Sí, digamos porque es que la redención no es por interés, era por amor. ¿Listo? Okay. Entonces él no la iba a reconocer. Porque le iba a quedar, digamos, completamente diferente al vestirse como se vistió y al organizarse como se organizó. Pero mira lo que dice ahí más adelante. Dice, después de que él coma y beba, y cuando él se acueste,
Usted va a ir y va a fijarse dónde se acuesta. ¿Listo? No sean mal pensados que no estamos, vamos a mirar cosas que no son, ¿no? Sino simplemente la mujer, la mujer no, la suegra le dice. Y usted se va a fijar dónde se acuesta. Déjala. Y va a ir. Dice, y descubrirá sus pies, solamente sus pies. No podía descubrirle otra cosa. ¿Por qué los pies? Por causa de la manera como duermen ellos, por causa del vestido que se ponen. O sea, el traje del judío va diseñado hasta para dormir. Pero ella le dice, va a descubrir sus pies. Y te acostarás allí. ¿Dónde? A sus pies. No con él. Se acuesta a sus pies. Sí, porque es que hoy en día la gente confunde la redención y cree que cualquiera las puede redimir y no se acuestan a los pies. Y no se descubren después, sino que eso no es redención. Y dice, y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. O sea, vamos a hacer una cosa. Usted va a ir allá, se va a reunir con él, va a estar comidita, va a ir a la comidita, pero usted va a estar bañadita, va a estar cambiadita y va a estar ungida, o sea, está perfumadita va a estar. Y cuando él salga, usted se va a dar cuenta dónde se acuesta ese hombre y dónde va a estar. Y va a hacer lo siguiente. ¿Qué tenía que hacer? A ver, ¿quién me dice? Que dijo que le descubriría los pies y se acostaría al lado de sus pies. Primero debería darse cuenta dónde estaba. Después, Siri, ¿qué debía hacer? Que no fuera a ser descubierta por nadie. Descubrir sus pies. ¿Descubrir los pies de ella o de él? De él. De él. Muy bien. Y Pero hasta ahí ella no se daba a conocer. no. No le No, porque reconoció. ella tenía que ir vestida y tapadita aquí. O sea, se arregló los ojitos nomás. ¿Para qué el resto? O sea, estaba cubierta con un tapabocas de lujo. Pero cuando usted llegue allí, lo primero que va a hacer usted, miren tan raro, aquí está este hombre. Y usted le descubre los pies y se acuesta y ahí se queda. Y él le va a decir qué hacer. ¿Cuándo? Cuando se despierte, ¿no? Mire lo que sigue. Esto es muy interesante. Entonces, y ella respondió, ojo, para que la redención funcione, mire la decisión que ella toma y ella nos aclara aquí algo. Haré todo lo que tú me mandes. Esto es algo clave para que la persona pueda ser redimida y sobre todo por Cristo. Haré todo lo que usted me mande. Dice el 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, todo se cumple y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado del montón, o sea, de donde estaban comiendo el trigo, al lado del montón. Entonces ella vino calladita, dice calladamente. Y le descubrió los pies y se acostó. Y sigue ahí. Digamos, esto es muy curioso porque así como se dijo, así tenía que hacerse. No podía cumplir otro centímetro, milímetro, metro, no, tenía que hacerse como se dijo. Y el día que se propuso ese día era. Porque es que muchas veces se le da largas a tomar decisiones por causa de que, ay, algún día me arrepiento, algún día lo dejaré, algún día me dedicaré, algún día me consagrar, algún día no, eso hay que tomar una decisión literalmente para que la redención funcione. Entonces dice ahí, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre porque tenía los pies descubiertos y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. O sea, imagínense el susto de él. Está dormidito y está haciendo como frío. Apenas vio a la mujer, su mente le dijo, esta está buscando redención. ¿Qué hace esta mujer aquí al lado mío? ¿Qué hago yo con mis pies descubiertos? ¿Qué hago? Pues esta mujer está no buscando marido, está buscando redención.
¿Listo? Y dice ahí. Entonces él dijo, ¿quién eres? Si nota que no la reconoció. Iba tan... Es que el maquillaje hace milagros, ¿no? Eran irreconocibles. Y dice ahí, ¿quién eres? Y ella respondió, soy yo Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Por cuanto eres pariente cercano, ella ya dominaba el término. Ya ella ya sabía las condiciones, ya ella sabía exactamente cómo hacerlo y era tan capacitada y tan apta porque sabe y estudia experiencia pública y dice, no, yo lo que necesito es redención. No hay otra cosa. Mira lo que dice. Dice, entonces dijo, ¿quién eres? Y ella dijo, respondió, soy yo, tu sierva, extiende ahora el borde de tu capa sobre tu sierva. O sea, ella lo pide. ¿Sí? Por cuanto eres pariente cercano, ella ya maneja el término. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor, dice ahí, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. O sea, es que reconoce que volver, o sea, tomar la decisión buena frente a lo que Dios dice, trae bendición. Y dice, y usted no fue a buscar, y él le abona eso a ella, le dice, usted pudo haberse ido para otro lugar, dice, y es que le dice literal, se lo dice, no yendo en busca de los jóvenes, tengan o no tengan, pero usted no se fue para allá. Y dice, y después en el 14, y en el 3:14 dice, y después que durmió a sus pies, aclarando. Hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse, o sea, entre clarito y oscuro, unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino una mujer a la era, porque también por causa de, tenían que cumplir unas leyes, ¿no? Entonces, por eso él lo dice, o sea, aquí cada parte tiene una razón de ser, no, eso no es porque lo dijo, porque no había más que decir, no, no es así, ¿listo? Entonces dice, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti. Mire lo que él hace. O sea, ella traía un manto. Y él le dice, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Entonces significa que no le dio ramo de rosas ni le dio chocolates ferreros, sino simplemente ¿qué hizo? Le dio 6 medidas de cebada, o sea, la mandó con comida. Cuando llegó a donde estaba su suegra, cuando llegó ya a ese lugar, dice ahí, y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? O sea, cuénteme cómo le fue. Entonces, ¿qué hizo ella? Y le contó ella todo lo que a aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. O sea, reconoce a Noemí que sí es ella. O sea, él tiene que reconocer la unión que hay. Claro, si esta mujer viene que es de Moab y quedó viuda, entonces, por el lado de la nuera, sí puedo redimir. Sí se puede. Y mire lo que acontece en adelante. Y le contó todo lo que a aquel varón le había acontecido y dijo, perdón, ya lo leímos. 18, perdón, 3:18. Entonces Noemí dijo,
espérate, note que ella le estaba dando todas las instrucciones para que se cumpliera todo lo de la redención. Y le dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve esto. O sea, ella le estaba dando paso a vos que pensara cómo, de qué manera ella podía ser redimida. Y dice ahí, porque aquel hombre, dice ahí, aquel hombre, ¿hablando de quién? De vos. Exacto. Entonces dice, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto cuando hoy, o sea, esto requiere diligencia. O sea, a él ya decidió hacerlo, pero ahora esto requiere una cierta diligencia. Y dice, vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, porque él le dice que hay un pariente más cercano. ¿Sí ve? Entonces dice, y le dijo, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, vende, dice ahí, perdón. Luego dijo al pariente, perdón, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Entonces él le presenta la primera ley, que es redimir las tierras. ¿Sí ven? Está presentando esa primera ley, que es redimir las tierras. Entonces dice, cuatro. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Y le hace la aclaración y le pregunta si tú quieres redimir. O sea, le hace la apreciación si usted quiere redimir. Y si lo quiere hacer, pues redima. Y si no quiere redimir, decláremelo. O sea que por ley vos podías hacerlo, pero este era otro pariente. Tenía Suzuchi. Claro. ¿Sí? Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres, pues sencillamente no lo hagas. O sea, es que ahí dice, o sea, es puntual. Dice, porque no hay otro. Aclara él, no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. O sea, usted es el primero que debe redimir después yo. Y el Perdón, responde, en ese tiempo llamaban redimir, tomarla por esposa. es que se debía tomar por esposa. Y es que ya voy para allá. Mire. Pastor, una pregunta. Por eso, es que como me causa curiosidad que dices que el otro pariente era más cercano, ¿sí? Y como, digamos, Jesús tenía ese pariente cercano, pero debe tener la disposición de querer redimir, ¿cierto? O sea... Note que, pero Jesús no fue nuestro pariente más cercano. Jesús, nuestro pariente solamente. No fue nuestro pariente cercano, fue nuestro pariente más cercano. Ok. Por genética y por sangre. Pero mira lo que pasa aquí en adelante. Si usted no quiere, pues solamente usted y yo lo podemos hacer, pero si no, me hace el favor y me lo dice. Y él de una le dice, yo voy a redimir. Listo. Pero nótese que vos le presentó primero la primera ley, que es la ley de Goel, que es las tierras. ¿Sí ve? Él le presentó, hasta aquí no le ha dicho nada más sino de las tierras. Y él le dijo, yo redimiré. Entonces replicó vos. Entonces le preguntó nuevamente, ¿estás segurísimo que quiere hacerlo? ¿Listo? ¿Quiere redimir? Dice, el mismo día, ahora le presenta la otra ley. El mismo día, dice ahí, que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Rut moabita, mujer del difunto. ¿Con qué propósito? Para que se restaure el nombre del muerto
sobre su posesión. O sea, necesitamos que se levante un chinito. O sea, alguien tiene que tener un chinito. Y en este caso toca que lo tenga es quién. Pues la que era la esposa de él. Punto. No hay de otros. Mire lo que dice ahí. Entonces respondió vos, el mismo día, entonces replicó vos, el mismo día que compre la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, ¿para qué? Con el propósito de que restaures el nombre del muerto, levantando hijos sobre su posesión. Porque si no la tierra se iba a perder. ¿Cómo, hermana Ana? Para que redimiera el nombre para que no se perdiera el nombre del que murió. Bueno, es que, digamos, todo lo que tiene que ver con la redención, ellos lo sabían por ser judíos. Pero si a nosotros no nos escriben este libro de Ruth, no sabríamos exactamente cómo aplicarlo. Y dice, respondió el pariente, el 6. Note que en el 6 automáticamente cambia de parecer. En el primero dice, yo redimiré. Al final del 4, yo redimiré. Listo. Si hay que comprar tierrita, yo la compro. Yo redimo a esa mujer y le doy la plata a ella. Y dice ahí. También era rico, el fulano era rico, tenía plata. Claro, pues ya había restauración en Israel. Entonces explicó vos, el mismo día que compre las tierras de mano de mí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, con el propósito de ¿qué? De redimirla y levantarle descendencia al hermano, al esposo, al difunto. Bueno, pero habría que explicar un poco más claro. Restablecer el nombre del difunto. No lo entendí, pero mire, manita, aquí pasa algo muy curioso. Dice, no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. Redima usted usando de mi derecho. Y él hace su derecho y dice, Entiende que él no quiso redimir porque dañaba la heredad. ¿cómo, hermano Gilberto? Que cómo se entiende que él no quiso redimir porque dañaba la heredad. Es decir, él era un tipo, pues, como decir, casado y ¿qué pues, sucedía ahí? ¿Se dañaba la heredad? No, porque no quería compartir las tierras con Ruth. Sí, y él era soltero. Bueno, tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero mire, esperemos que sigamos la secuencia y nos damos cuenta que vamos a entender muchas cosas ahorita. Dice, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir, o sea, yo no estoy pensando en casarme ni en levantar hijos porque después me toca repartir la herencia, daño la herencia que tengo, lo que mis posesiones, entonces sencillamente voy a perder todo. ¿Sí ve la diferencia? Porque ya tengo que darle la mitad a mi esposa y dividir el resto para mis hijos. Yo Él no no voy a quería dañar mi sino heredad. tierras. ¿Cómo? Él no quería sino las tierras. Exacto, él solamente quería redimir tierras, pero note la manera tan inteligente como lo hace vos. Y en esto podemos notar una motivación buena de él. Él sí estaba interesado en la muchacha, no solo en la tierra, sino en la muchacha. Es más, el interesarle en la muchacha hace que por regla general las tierras puedan redimirse. Y dice ahí, en el 7, mire lo que dice en el 7, que esto es lo que yo les aclaraba ahora. Había ya desde hacía tiempo, ¿qué dice ahí? Alguien que me lo lea. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Exacto. Entonces dice ahí que hacía ya desde mucho tiempo esta costumbre tocante a la redención y al contrato, dice ahí, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero. Y esto servía
Dice, y esto servía de testimonio a Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. O sea, note que hacen un intercambio. Se quita el zapato. Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue Elimelech, o sea, era un hombre correcto, de derecho en sus negocios. Y todo lo que fue de Kelión y Malón. Y que también Antiguamente tomó por mi mujer a Ruth, Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre esta edad. Esto es curioso. Mire, dice ahí. Y que también tomó por mujer. Dice que ellos serán sus testigos. Dice el 11.1, el 11 en el 4.11. Y dijeron a todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos que Dios haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como a Lea, las cuales se edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, dice, seas de renombre, ¿en dónde? En Belén. Dice también ahí. Testigos somos de Jehová que hagan. Dice en el 12. Y sea tu casa, bueno, las bendiciones que le da. En el 13 se logra, dice vos, pues tomó a Ruth y ella se fue. Y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Note que de vos sí sale un hijo, entre de vos y Ruth. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, o sea, la abuelita. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, les ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron como Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Por ahí venía una promesa. Por ahí venía una promesa a cumplirse. También dice ahí, vea. Mire lo que dice el encantor. Si las mujeres decían a Noemí, lo dado sea Jehová que hizo que no te faltase. Hoy pariente cuyo nombre será celebrado. A veces nosotros ni siquiera caemos en cuenta que Jesús haya sido nuestro pariente más cercano. Y lo decimos tranquilamente. Dice en el 18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró, bueno, ahí comienza todo. Pero entonces, mire, esto simplemente nos da una luz para poder entender todo lo de la redención. La redención es algo muy completo, pero es algo que hay que cumplirse con orden. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios. La primera, ¿cómo era que debía hacer esta mujer para que este hombre reaccionara? Y dijera, sí, yo la voy a redimir. ¿Qué tenía que hacer ella? ¿Sí lo recuerdan? Obedecer cada paso que la suegra le había dicho, porque la suegra sí conocía bien lo de la redención. ¿Cómo era que tenía que hacer? Entonces tenía que obedecer el llegar allí, darse a conocer sin que él la reconociera, y luego ir a ver dónde él dormía, descubrir sus pies y dormir a los pies de él. O sea, cada paso que la suegra le dio, ella tuvo que tenerlo muy en cuenta para que no se fuese a equivocar y poder ser redimida. Esto es algo que nosotros debemos entender. Mire, yo leyendo acá, esto es muy curioso porque no cualquiera podía hacerlo. No cualquiera. Mire, ella debía bañarse, debía ungirse, ¿y qué más debía hacer? Vestirse. Y ponerse Cambiarse las ropas.
debía tener paciencia. ¿Qué debía hacer después de que este hombre comenzara a beber y a comer? Ir y mirar dónde se iba a acostar, dónde era su aposento. Mire, Estar pendiente de eso. esto es curioso porque ella llega y espera la medianoche, espera que él se retire, tenía que seguirle y montar la perseguidora, ni siquiera por celos. Pues ella debía saber exactamente, mire, todo lo que iba a pasar, todo. Sí, total. Entonces ella hace al pie de la letra, note que desde el inicio sabemos que ella es una mujer obediente, ¿listo? Pero esta mujer hace lo que literalmente la suegra le dice. Por misericordia de Dios llegaron donde este pariente y este pariente los conecta porque él dice, mire, era tan honesto vos que dices, yo quiero redimir, pero hay un pariente más cercano que yo. Vamos a preguntarle, pero note que él extiende la capa sobre ella, él hace todo lo que tiene que hacer para darle a entender a ella de que sí. Entonces, cuando ella va y le cuenta a la suegra dice, listo, ya se hizo lo que teníamos que hacer, pilas, y esté atenta. Ahora, esté atenta cuando él le hable lo que usted tiene que hacer. Pero note que hasta aquí no fue una cita romántica, no fue una cena, no fue una ida al cine, no fue una salida a comer hamburguesa, comer perrito caliente, a comer heladito, ensalada, nada de eso. Nada de eso. A buscar ¿Cómo? jóvenes. Por eso es que él se admira lo que ella hizo porque no fue a buscar jóvenes ni nada. Exacto, no era locata. Y eso significa que ella, si la voz la ve, significa que ella era físicamente atractiva. ¿Listo? Sí, muy bonita. Y note que de ahí viene naciendo, o sea, y para poder entender esto, mire, ¿por qué deja esta parte de la genealogía al final? Dice, y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Ron engendró a Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón engendró a Salmón engendró a Booz engendró a Obed engendró a Isaí engendró a David. ¿Sí nota? Entonces, ¿por qué Jesús viene siendo nuestra pariente más cercano y nos puede redimir? Note que ese pariente cercano debe cumplir los dos aspectos. Ser rico y querer redimir. Bueno, sí. Que fuera un varón. Bueno, también. Que fuera pariente, o sea, que fuera parte de la familia. Y también por amor para redimir, por amor. Claro, de hecho es así. Querer hacerlo. Pero mire, pensémoslo bien. Cuando dice ¿ustedes han leído la parábola que habla de las 3 medidas de harina? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí sabe cuáles son esas 3 medidas de harina? La mujer que tuvo 3 hijos, Sencan y Jafet. Sencan y Jafet, y en una de ellas se escondió la levadura hasta que todo fue leudado, tanto judíos como gentiles como africanos, todo el mundo. Entonces significa que si fuera por la estructura de la ley, ojo, los judíos podían ser sencillamente salvos, no solamente por ser judíos, sino porque Jesús viene de ahí, por eso dice es que la salvación viene de los judíos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces todo el tiempo se conserva la genealogía. Eso significa que se están cuidando de guardar la línea de descendencia. O sea, la genética de judío, no de medio judío, sino de judío. Según nosotros entendemos, Jesús llega a un lugar, a un pozo, que una mujer estaba sacando agua y le dice que él le puede dar agua. Y un agua que ya no debe ser más sed jamás. Y ella le dice, yo quiero esa agua. Yo la quiero. Por eso Jesús se puede descubrir a esa mujer samaritana. Y esa mujer samaritana no era totalmente judía, era medio judía.
Pudiera ser que la mamá era judía y el papá gentil, o podía decir que la mamá era gentil y el papá judío, pero al igual era medio judía. Y eso es un estancamiento grave. Si nosotros no miramos bien cómo actuar frente a lo que estamos oyendo. Es que un judío viene con la promesa de salvación, ojo, con la promesa de salvación por la línea genética. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, Por eso porque deja en usted la dijo genealogía ahorita al que final que de la unión de Booz y Ruth, ¿me están oyendo? Sí, señor pastor. Que la unión entre Ruth y Booz, de ahí salió un peladito, ¿cierto? Y al final ese peladito viene siendo de la misma descendencia de David. En cuanto a la promesa, por ser judíos, de ahí levantaría Dios el Cristo. Entonces viene por promesa para salvación para los judíos, por promesa para salvación de los judíos, viene por genealogía. Pero, ¿qué hace que sea nuestro pariente más cercano? Nótese que apareció un pariente más cercano y dijo, sí, yo redimo, y al final dijo no. Entonces, ¿por dónde viene la promesa para el pueblo gentil? La salvación. ¿De dónde viene? Sí. Vos sí era de la promesa, pero No le entendí. vos sí era de la promesa de... Vos sí, venía de la promesa, por eso Dios cumple y de ahí nace al final David, porque Pero, en la promesa que Dios le dio a David en cuanto a su descendencia levantaría al Cristo. Pero en el caso nuestro, o en el caso del pueblo gentil, esto es bueno puntualizarlo. ¿Por dónde venía la promesa de salvación? Pensémoslo por un momento, a ver. Por el amor digamos, por el amor que por Ruth, entra a ser parte de la genealogía de Jesús. no, Cuando se incluye a Ruth dentro de la descendencia de los judíos, bueno, de todo el linaje pues de David y de David hasta Jesús. hay algo bonito, pastor, y es que, por ejemplo, cuando le están bendiciendo, ahí le dan esa, digamos, pues esa promesa que viene desde Tamar, desde Bueno, Judá, sí, claro. que Pero ahí note viene y le dan que esa ahí está promesa. cumpliéndose, porque hay 4 mujeres que están incrustadas. En este Tamar, caso, que no son judías. ¿Quiénes? Tamar, Tamar Raab, es una. Ruth, Raad, que era Ramera, es otra. Ruth, Ruth y Betsabé. Bueno, exactamente, ahí se meten, pero nótese que según la promesa, los judíos son salvos por descendencia. Entonces, según la promesa, tocante a la redención, nosotros podemos ser salvos. ¿Por qué? ¿No te dice que acabamos de leer el librito de Ruth, que solamente son 4 capítulos? Por llevar sangre gentil. Por sangre. ¿No es más milagroso que nosotros seamos salvos por sangre? Así es. Entonces, ojo, nada le impidió a Jesús salvarnos, ni a judíos ni a gentiles. Ustedes recuerdan perdón, alguien debería buscármela, la parábola de, este es muy interesante porque es que muchas veces no lo notamos, de la del buen samaritano, alguien que la busque rápidamente. samaritano. ¿Ya lo tienen?
¿No? Dicen por ahí cuando llegan a la tiendita, sí, buenas. Mire, en esa historia, porque puede decir que es una historia, pasa algo muy curioso. Y es que dice que curiosamente le hacen algo a un hombre. Algo le hacen a un hombre. Y ese hombre no se tiene la certeza de que literalmente ese hombre esté vivo. ¿Sí lo han leído? Sí, señor. Lucas 10, capítulo 10, versículos del 30 en adelante. Pero nótese que ese hombre dice ahí que él no está literalmente, o sea, nadie tiene la certeza de que esté vivo. ¿Cierto? Sí, no, Sí, mire, señor. Entonces dice que es un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? O sea, está preguntando qué mérito propio hay. Entonces él aprovecha y le dice, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, o sea, lo atracan, los cuales le despojaron y le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Ese medio muerto es porque estaba ya así. Y no se sabía si vivía o no. Por eso coloca el término medio muerto. ¿Listo? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién fue el que pasó primero? ¿Un qué? un Un sacerdote. sacerdote ¿Y qué hizo? ¿Lo vio qué? pasó de largo. Pero lo vio como. Medio muerto, Lo vio sí. medio muerto, lo vio ahí tirado y Bueno, sí. no se acercó a él. Pero Viéndole digo, en la- no estoy convencido si está respirando o no. Dice, ¿Qué descendió? aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita. O sea, después pasó un qué? Un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole también pasa de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándole lo que dice, Acercándose vendó sus heridas. perdón, se me saltó aquí. viéndole como- Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole, ay Dios mío, su cabalgadura. Lo llevó al mesón, lo cuidó de él y al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesón y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Entonces, nótese que van 3 personajes. De esos 3 personajes hay un sacerdote, un levita y un samaritano. ¿Listo? Entonces, según ustedes, ¿cuál es el más buena gente? Samaritano, El samaritano, ¿por qué? porque fue el que se acercó a verlo. Bueno, aunque los otros lo que pasa es que como ellos no sabían si estaba muerto, pues no se atrevieron por parte de, por la ley, por lo mismo que decía la ley. O sea, ellos siguieron los términos de la ley. En cambio, como el samaritano no tenía eso, así que él sí se pudo acercar. Él sí fue y miró y se dio cuenta que estaba todavía vivo y lo ayudó. Primero porque fue movido a misericordia y segundo porque él no tenía nada que ver si se contaminaba o no contaminaba al tocarlo o al acercarse a él. Mire, esto es algo muy curioso porque es que tanto el sacerdote como el levita, la ley les impedía ayudarlo, así quisieron. Por eso nadie, ningún judío es salvo por ser judío. Entonces el samaritano nada le impedía. No.
Porque el samaritano no estaba bajo la ley. Porque ese samaritano, lo hacía el samaritano, era su sangre. O sea que eso significa que según la promesa para salvación y vida eterna, para los judíos Jesús debía ser de descendencia judía. Y por promesa, para los gentiles y para salvación, debería cumplirse en nosotros la promesa de que nosotros seríamos salvos no por genealogía, sino por sangre. Por eso Jesús en sus, digamos, puede redimir a los dos. O sea, él no tuvo problema de ir y vendar las heridas, cuál hay que sea los dos pueblos, tanto judío como gentil. Pero nosotros somos la promesa, el asentamiento de la promesa es que nosotros sí podemos llevar el mensaje de la salvación solamente porque Dios está con nosotros. Sí. Y por creer en Porque Jesús. por su sangre, nosotros somos salvos por su sangre, es más grande. Por eso Pablo ve tan espectacular la salvación a los gentiles, porque dice nosotros por promesa seríamos salvos por genealogía, pero ustedes por promesa serían salvos por regalo, por puro regalo y es por sangre. O sea, nosotros sí debemos valorar más que cualquier judío la gota, que ellos también, pero nosotros debemos más que nadie valorar, literalmente valorar esa salvación, esa sangre de Jesús. Entonces, deberían cumplirse 5 puntos para que una persona pudiese ser redimida. 5 cositas, tanto el que iba a redimir como el que iba a ser redimido. Entonces, primero, el redentor. ¿Listo? Debía ser pariente cercano. ¿Listo? Entonces, para que Jesús fuera pariente cercano de los judíos, venía por genealogía, y para que fuera pariente cercano nuestro, venía por sangre. Ahora sí me hice entender por qué Jesús es pariente cercano nuestro. Amén. Por eso está metida Ruth, Tamar, está, ¿cuál es la otra? Betsabé. Digamos, Betsabé y Rahab. espere que no me acuerdo bien. Rahab era de Jericó. Tamar de Cananea. Cananea, Tamar era cananea. Ruth Ruth era de Moabita. Moabita. Falta una. Betsabé y Tita, de los Eteos. No, falta otra. Naama. Naama, Nama era cananita, creo que era era. rubia. Era amonita. Amonitas. No que era monita, sino amonita. Pero note que estas mujeres entran a incrustarse, mire la genealogía que presenta Mateo, entran a incrustarlas dentro de la genealogía, o sea, era pariente cercano Jesús para los gentiles por su sangre, según la promesa. Y para los judíos era pariente cercano por su genética. ¿Cuántas judías y cuántas gentiles? ¿Qué? ¿Cuántas mujeres por parte de sangre judía y cuántas por sangre gentil? ¿O cuáles? Es que ahí está Judá, Tamar, Rahab, se me fuera que está, acabé de nombrarla. Son 5 por sangre gentil, son Por 5. sangre. Todas las demás son por sangre judía. Sí, Naama. Naama, perdón, Naama. Entonces, por eso Jesús podía ser nuestro pariente, ¿qué? Cercano. Cercano. Entonces, sí podemos ser redimidos ya. Ya ese punto lo puede cumplir Jesús para nosotros. El otro punto que debía cumplir Jesús para nosotros, tener con qué pagar. O sea, Jesús tenía con qué, de su nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección, con su vida llevar el precio del pecado. En este caso tuvo con qué pagar la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, Jesús vino con el propósito de redimir primero con la ley del levirato, que sería la persona, y después la ley del Goel, que sería las tierras o el reino de los cielos. ¿Listo?
Jesús era miembro de la familia de Dios, por eso podía nosotros salvarnos. Dice también, debería estar libre. Y en este caso Jesús era verdaderamente libre, él no tenía naturaleza pecaminosa. Por eso no estaba bajo el poder del enemigo. Él era verdaderamente libre por tener naturaleza divina. Nunca estuvo bajo el mundo, ni sus pasiones, ni sus deleites, nunca lo estuvo. Esto es bueno que nosotros lo entendamos. Debería hacerlo voluntariamente, no podía ser obligado. Debería hacerlo, yo voy. Por amor a ellos, yo voy. Ese voluntariamente implica el amor. ¿Listo? No bajo chantaje ni bajo presión. Debía ser únicamente motivado por el amor. Dice, debía hacerlo voluntariamente. Y el tercero y el quinto sería que se ejecutara, que lo hiciera, que lo realizara. ¿Listo? ¿Cómo que En el caso de Jesús los cumple todos. Ahora en el caso nuestro. ¿Cómo, pastor, Entonces, señora, que realizar? sí, que se ejecutara, que se hiciera. No solamente sí lo voy a hacer y no lo hizo, ¿sí? Note que él tomó a esa mujer, vos la toma por mujer, compra las tierras, le levanta hijo a la señora y dice, por eso se casó con ella. Ahora en el caso nuestro, note que el primer punto es que el Redentor sea ¿qué? Parientes cercanos, ¿cierto? Sí, pariente cercano. Entonces nosotros ya teníamos parientes cercanos que era Jesús. Tenía con qué pagar Jesús y nosotros Estábamos esclavos. pero nosotros no teníamos con qué pagar, porque con lo único que podíamos pagar era con la muerte, o sea, condenación, porque el alma que pecar esa morirá porque la paga el pecado de la muerte, punto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Otro. Noten que el redentor debería ser libre y el redimido debería estar ¿qué? Libre. Esclavo. 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 El que iba a ser redimido debería ser esclavo. O sea, tenía la condición de ser esclavo. ¿Y cuál era la condición del ser humano ser esclavo en el caso nuestro? La Estábamos naturaleza de pecado. Naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, el cuarto. Debía hacerse voluntariamente, ¿cierto? En el caso del Redentor y en el caso del redimido, que aceptara ser rescatado. Note que ella le dijo, mire, hay un pariente y no sé qué, y ella sí se viste, sí se baña, sí se unge, sí se va, sí se acuesta, sí se espera. En el caso de nosotros debemos aceptar ser rescatados. O sea, yo acepto que Jesús pague. Y la única manera o la evidencia de que yo acepto que Jesús pague es que yo me arrepienta de todo corazón. No hay de otra. Y el quinto, pues realizarlo, o sea, que lo fuera, o sea, que yo también cumpla para que se pueda realizar. Si no, no. ¿Listo? Por eso el Redentor nos deja a nosotros libres literalmente del pecado. El sustituto nos deja libre de las consecuencias. El facilitador es el mediador para que nuevamente estemos en amistad con Dios. El justificador ha hecho que mi deuda se pague. Cada cosa tiene una razón. Por eso simplemente nosotros debemos entender que la salvación hacia nosotros, el pueblo gentil, Pablo lo ve más grande porque vuelvo y repito, la promesa de salvación para los judíos es por causa de la genética y la promesa para salvación para nosotros los gentiles es por causa sanguínea. Por eso para nosotros es que más vale lo que se derramó en la tierra, que es la sangre de Jesús.
Al derramarse la sangre de Jesús causa la remisión del pecado por medio del arrepentimiento, hace que se borre el libro donde están escritas esa acta en contra. ¿Hasta ahí vamos bien? Pastor, discúlpeme, ¿puede repetirme? Discúlpeme, ¿por qué es el sustituto y por qué el justificador? Discúlpeme. Señora, Pastor, discúlpeme, ¿me puede repetir por qué él es el sustituto y por qué el justificador? le Gracias. escucho entrecortado. ¿Que por qué él es el sustituto? Sí, pastor, ella dice que si puede hacer el favor, que si puede hacer el favor de repetir cuál es, por qué él es el sustituto, por qué él es el justificador. Eso es lo que ella está diciendo. Ah, ya. Es que mire, cuando nosotros hablamos de la redención, ¿cierto? Debemos entender lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de la propiciación, por ejemplo, propiciar es facilitar. ¿Sí ve? Justificación es entender cómo encontrar la paz para con Dios. Entonces, todo tiene una razón. El sustituto toma ese lugar. ¿Sí ve? Toma el lugar de otro para llevar el castigo que tenía que llevar. Igual, nunca se podrá sustituir si no se está en la misma condición. Entonces el Redentor nos deja a nosotros libres del pecado, ¿cierto? El sustituto nos deja libre de las consecuencias. El facilitador es el que hace que nosotros estemos, o el que hace las veces de mediador para estar nuevamente en amistad con Dios. Y el justificador hace que mi deuda literalmente ya haya sido pagada. ¿Sí? Porque me presenta justo delante de Dios cero pecado. Entonces, que Dios nos ayude para que estas cosas queden completamente claras en nuestros días. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, pastor. Cuénteme, hermano. Sí, podía, por favor, repetirme el quinto paso. ¿El quinto paso del Redentor o el redimido? De ambos. El quinto paso que se ejecutara. Que agradaba. En el caso del Redentor, que lo ejecutara. Y en el caso del redimido, que lo fuera, que fuera redimido. O sea, que literalmente por la fe lo hiciera. Nosotros, porque esto es un acto 100% de fe. Amén. Amén. ¿Listo? Amén. ¿Aprendimos hoy? Amén, pastor. No sé si es mi internet, pero le estoy escuchando entrecortado. Bueno, ya está, dejémoslo hasta aquí por causa de... Sí, señor, aprendimos. Sí, claro que sí, pastor. Y mire, para mí es muy importante que entendamos esto, la redención, porque es que Jesús es mi redentor. ¿Por qué? Ya mi corazón, yo ya sé por qué es mi pariente. Ni siquiera Jesús es mi pariente cercano. Por promesa sanguínea, hace que Jesús sea el pariente más cercano. Sí. ¿Sí ve? Pero... Y lo bueno es que él no se negó, él sí quiso redimir. Por eso el Redentor nos puede redimir de las dos leyes, con las dos leyes, la ley de Goel y la ley de Levirato. Porque nos lleva al reino de los cielos, porque nos redime esa tierra celestial. O si no, no podemos entrar. Y ver porque nos da también lo que ha de ser añadido para esta vida. Perdón, Y no pastor. solamente eso, sino que también nos lleva a que llevemos mucho fruto. Perdón, ¿Sí? pastor, pues lo de las dos leyes, ¿cómo fue que dijo? Perdón. La ley de Goel o el Goelato y la ley del Levirato. Sino que eso ya es más cultural, ¿sí me hago entender? Pastor, quisiera hacerle una pregunta saliéndome del tema. Cuando dice el versículo que le dice Jesús a Pedro que aquí he de edificar mi iglesia, ¿a qué se refiere? ¿Cómo que a edificar qué? Que aquí voy a edificar mi iglesia, le dice el Señor Jesús. No me sé bien el versículo. Perdón, hermanita, es que qué pena. Yo creo que es mi internet porque les escucho a todos como entrecortado. Pastor, en el versículo que dice palabraseo, porque no me sé bien el versículo, le dice el Señor Jesús a Pedro, aquí edificaré mi iglesia, le está diciendo a Pedro. Entonces, ¿a qué se refiere? Le dijo que a ti te digo, tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero hablaba de él, de Jesús. Si es ese cuando dice sobre esta roca, haciendo referencia a Pedro, pero más que todo hace referencia es a él, a Jesús. Sino que Pedro, por lo que se iba a levantar, iba a dar el primer sermón de Pedro, hablando de Jesús. Si es que mire, la roca es Cristo. Y todo fundamento debe ir, cualquiera que edifique el edificio debe ir edificado sobre la roca. ¿Listo? Que mire a ver cómo sobreedifica. Pastor, muchas gracias. Sí, es que yo le escucho un poquito entrecortado. Entonces le decía a la hermanita que existen dos leyes, la ley del levirato y la ley del goleato, o la ley del goel, que es uno redime tierras y otro redime personas. Por eso el pariente Booz le presenta las dos leyes, pero primero le dice las tierras, dice listo, le interesó, pero cuando le dice las personas dijo no, ya no. Jesús sí hizo las dos leyes. Jesús sí cumple las dos leyes. Por eso tenemos derecho a tener esa morada celestial porque nos dio parte de la herencia. O sea, nos hizo coherederos. ¿Sí me hago entender? Nos pudo dar la entrada al reino de los cielos. Por ese camino nuevo y vivo. Todo eso tiene una razón de ser. ¿Listo? Bueno. Oremos entonces y le damos gracias a Dios por todo lo que aprendimos hoy. Bueno. Es que la redención es algo espectacular. Amén, pastor, y muchísimas gracias por su tiempo. Amén, gracias. Porque es que cada vez que, por ejemplo, uno dice, Señor, gracias porque tú eres mi redentor, ¡pum! Ya su mente y su corazón ya saben el porqué. ¿Listo? Esa es la meta principal, saber el porqué. Oremos entonces. Padre, buena misericordia, nuevamente te agradezco, Señor, por tan grande milagro, Señor, por tan grande privilegio de poder ir a tu palabra. Gracias por haber dejado el libro de Ruth. Gracias por haber permitido que se registre, Señor, porque ahí queda claro todo lo que se debe hacer para redención. Primeramente, tomar las buenas decisiones como lo hizo Ruth. No me pidas que te deje ni te abandone. Donde quiera que usted vaya, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Padre, pocas veces nosotros decidimos esto, oh Dios, para volvernos de todo corazón a ti, Señor. Y estamos pensando, Señor Dios, de la gloria siempre, en todos aquellos facilismos, pero se nos olvida, Padre, que la salvación es un regalo para nosotros, sobre todo los gentiles, porque la promesa para el pueblo gentil de ser salvo viene por la sangre de Jesús. Gracias porque tenemos ese pariente cercano, Señor, más cercano que Jesús. Gracias, Padre, porque tuvimos la oportunidad de que alguien comprara el precio de nuestra edad. Gracias a ti, Señor, porque cada milagro hace que nosotros, oh Dios, a diario creamos más en ti, nos volvamos a ti de todo corazón, oh Dios, para la gloria tuya. Por eso, Dios, gracias, muchas gracias. Nos bendecimos en tu nombre para que tú nos bendigas en el resto de día, Padre. Y que este conocimiento, Dios, quede plasmado, grabado en las tablas del conocimiento de nuestra mente, en nuestro corazón, que lleve mucho fruto, Padre, para la gloria de tu nombre, y salva a cada familia aquí representada de tan grande condenación y tan grande muerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga grande y poderosamente, hermanos. Muchas gracias. Recuerde, si no han puesto... muchas gracias. Que les bendiga. Nombre, ¿cómo se llama eso? La asistencia, por favor, colóquenlo. ¿Listo? Colóquenlo. Muchas gracias, pastor. Gracias. Estuvo muy bueno, hermoso. Pastora Maribel. Bueno, Dios le bendiga, bendiciones a familia todos. maravillosa. Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Coloquen la asistencia, por favor. Gracias. Muchas gracias, pastor. Dios me le bendiga. Muchas gracias a todos.